El sistema previsional, el sistema de jubilaciones, está en crisis. Y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero esto es por algo básico. La pirámide demográfica. Cada vez menos gente tiene hijos y cada vez vivimos más. Y como las jubilaciones son un sistema de reparto, es decir, los actuales trabajadores le pagan la jubilación a los actuales jubilados, y en un futuro los actuales trabajadores van a ser jubilados y los actuales personas que están naciendo van a ser los actuales trabajadores, en un futuro vas a tener mucha gente jubilada y muy poca gente trabajando. Lo que genera una crisis del sistema previsional. Lo que genera que o no vamos a tener una jubilación o nuestra jubilación va a ser paupérrima. Por eso lo que tenemos que hacer como individuos, con nuestra propia vida, con el libre albedrío que nos caracteriza, que podemos hacer lo que nosotros queramos, justamente tenemos que armar nuestra propia jubilación. Y en este video no sé qué título le voy a poner, si cómo jubilarse a los 45 años, cómo jubilarse antes de los 60, cómo armar tu propia jubilación, pero lo que vamos a ver en este video son muchas cosas. Primero, ¿cuánto dinero tenemos que tener para poder jubilarnos tranquilos sin que no suceda nada, sin que suceda ningún imprevisto y no nos quedemos sin dinero mientras justamente nos estamos jubilando? Y obviamente, ¿cómo podemos llegar a esa cantidad de dinero? Eso sí, cuanto antes arranquemos a invertir, mejor. Pero si estás viendo este video con 30, 35 años, tranquilo que todavía hay opciones y todavía hay maneras de que armes tu propia jubilación de la mano del interés compuesto, la octava maravilla del mundo. Así que si te interesa, quédate en el video. En este video hay demasiado contenido, así que tenemos que diagramarlo de una manera que sea entendible y que lo pueda recibir todo el público que ve este video. Desde las personas que ya tienen conocimiento en inversiones hasta las personas básicas que recién están arrancando. Primero, ¿cuánto dinero hay que tener para poder vivir de inversiones? La primera pregunta, ¿cuánto dinero se necesita? Obviamente va a depender de algo fundamental, ¿cuánto dinero necesitas vos para vivir? Esto es fundamental. Pero primero tenemos que sacarnos falsas creencias de la cabeza que lo único que nos hacen es caer en estafas. Es imposible ganar un 100% de tu dinero de manera mensual. Si tenés $1000 y los querés invertir, no puedes ganar con esos $1000 $1000 por mes. Tampoco $500, ni 300, ni $200. O por lo menos no en el largo plazo. No puedes conseguir un 10 o un 20% anual de renta sobre tu dinero. Mucha gente busca estas rentabilidades y por eso caen sistemas Ponzi, sistemas piramidales. Sí, dicen, sí, invertí $500 y todas las semanas te pagamos $100. Una rentabilidad de más del 100%, bueno, no sé, casi cercana al 100% mensual. Sí, un 80% mensual justamente. Te pones $500, te dan $100 por semana, son $400 al mes, 80% de rentabilidad mensual en dólares. Es imposible, muchachos. El mejor inversor de la historia, Warren Buffett, le sacó un 28% anual compuesto a su dinero, desde que arrancó desde cero. Y desde que arrancó en Berkshire Hathaway, que es su propia empresa, un 20% anual compuesto. El S&P 500, para que tengamos en cuenta, las 500 empresas más de Estados Unidos, desde 1958 te rinde un 10% anual promedio en dólares. En los últimos años rindió un poco más, un 12, un 14% anual promedio. El Nasdaq, por ejemplo, entre un 14 y un 16%. Mejores rentabilidad porque son empresas tecnológicas. Ahora, no es posible sacarle un 10% mensual a tu dinero. Eso hay que hablarlo de un principio, porque si no, vas a caer en una estafa y vas a perder todo tu dinero, que tanto te costó conseguir con tus horas de trabajo. Ahora, ¿cuánto dinero necesitamos entonces para vivir? Listo, $1000 por mes, con $1000 por mes vivo. Son $12.000 al año. Vos dijiste que el S&P 500 rinde un 10% en dólares. Listo, $120.000, esos $120.000 le saco el 10% anual, son $12.000. Listo, ya está. Sí, no funciona así, porque el 10% anual en dólares es un promedio anual compuesto. Vos tenés años donde el S&P 500 sube un 17%, como fue el año pasado en 2025, un 20%, como fue en 2024, pero también tenés años donde cae un 20%, como en 2022, y tenés a veces varios años donde cae, como la crisis de las .com, que tuviste varios años con caída, te diría 4 o 5 años. Si vos seguís retirando la misma cantidad de dinero cuando hay caídas, en un momento te quedás sin dinero. De hecho, hay una regla muy buena que usan los estadounidenses, que es la regla del 4%, que es sacar todos los años un 4% del dinero inicial, muy importante. Es decir, si vos empezás con $100.000, puedes retirar unos $4.000 al año. Che, es muy poco. Tengo $100.000 y puedo retirar $4.000 al año. Son menos de $400 al mes. ¿De qué estamos hablando? Sí, pero si armas un plan de inversión sólido y proyectado en el tiempo, es muy posible llegar a $100.000, $200.000 o hasta $500.000 o hasta $1.000.000. Eso sí, si haces las cosas bien, con constancia y con el tiempo. Porque el interés compuesto, esta famosa octava maravilla del mundo que te nombro, funciona con el tiempo. La tenés que dejar funcionar con el tiempo. Para los que no saben lo que es el interés compuesto, es generar intereses sobre los intereses.
meses. Si vos invertís 100 dólares y le generas un 10%, ganaste 10 dólares. Pero si esos dólares los retirás, al próximo año un 10%, sacás los mismos 10 dólares. Si esos 10 dólares los reinvertís, el próximo año en vez de 10 dólares ganás 11 dólares. Y los reinvertís, y el próximo año ganás 12 dólares, y los reinvertís, y el próximo año ganás 14 dólares. Y de esta manera se genera una bola de nieve que los intereses terminan siendo gigantescos. Ahora vamos a hacer cálculos igualmente con una calculadora de interés compuesto y vamos a ver todo en números, para que puedan ver cuánto dinero necesitan y además de esto, cómo conseguir esa cantidad de dinero gigante. Para esto les armé un gráfico muy interesante que yo creo que les puede gustar mucho. Vamos a hacer un poquito más de zoom para poder ver bien cada cosa de la que estamos hablando. Y obviamente, si necesitamos 1000 dólares al mes, vamos a necesitar un capital de 300.000, basándonos en esta regla del 4%. El 4% de 300.000 son 12.000 dólares. 12.000 dividido 12, tenemos 1000 dólares por mes. Esto sería el capital mínimo para retirarnos a los 45 años, que es la simulación que utilicé yo. Ahora, si vos invertís 150 dólares al mes a partir de los 25 años, llegarías a tener estos 200.000 dólares. Estás lejos de los 100.000, pero empezando de los 25. O sea, tenés 20 años invirtiendo 150 dólares por mes. Ahora, esta es la importancia de empezar a invertir joven. Si en vez de empezar a invertir a los 25, empezás a los 35, en vez de invertir 150 dólares por mes, tenés que invertir 390 dólares al mes para tener el mismo resultado. Por esto les digo que el interés compuesto se genera con el tiempo. Y para esto les voy a mostrar un ejemplo con un gráfico. En este caso, si nosotros arrancamos con 0, invertimos 200 dólares por mes durante, por ejemplo, 40 años, para mostrarles esto, a una tasa del 10% anual en dólares, podrán ver que nosotros llegamos a tener 1 millón de dólares, no 300.000, llegamos a tener 1 millón de dólares. Pero lo que les quiero mostrar no es solo eso. O sea, si vos arrancás desde pibito poniendo plata todos los meses, obviamente vas a conseguir una muy buena cantidad de dinero. Ahora, lo que les quiero mostrar son las dos barras. Como pueden ver, tenemos una roja, que es el valor futuro, el valor que deberíamos tener si invertimos al 10% en dólares, y las contribuciones totales, que es como este azulcito, este verde agua, que es el dinero que nosotros... Las contribuciones totales, es el dinero que nosotros pusimos en nuestro bolsillo. Como pueden ver, al principio, los primeros 10 años, te diría, los primeros 15 años, no hay una gran diferencia entre lo que pusimos y lo que tenemos. De hecho, al año 15, nosotros pusimos 36.000 dólares, pero gracias a las inversiones tenemos 76.000. Esto se empieza a dar con los años, justamente el interés compuesto que dije que es una bola de nieve. Al principio es chiquita, después se empieza a hacer más grande. Porque a los 20 años de inversión ya hay una gran diferencia. 48.000 si no invertíamos y 137.000 si invertíamos. A los 25 años ya es 60.000 si no invertíamos y 236.000 si invertíamos. Y después cada vez es más grande la diferencia. Como pueden ver, nosotros llegamos a tener 1 millón de dólares, 1.062.000 dólares, habiendo solo, porque es un montón de dinero igual, 96.000 dólares. Multiplicamos por más de 1 por 10 nuestro dinero, nuestro capital. Una barbaridad. Y esto se genera gracias al tiempo. Cuanto más tiempo pasa, por ejemplo en vez de 40, 50 años, el interés compuesto se vuelve cada vez más grande y más exponencial. Ahora, no tiene mucho sentido poner 50, 60, 70 años, porque, o sea, ¿cuándo vamos a disfrutar algo de este dinero o cuándo nos vamos a retirar? Nos vamos a retirar a los 90 años, no tiene sentido. Por eso este video es una simulación para retirarte a los 45 años, que seguís siendo muy joven y tenés mucha vitalidad. Entonces podemos ver que la diferencia entre empezar a los 25 a los 35 es una diferencia grande. Y se entiende que cuanto más joven arranques, mejor. En este caso arrancas a los 25, pero podías arrancar antes. Acá tenemos justamente la regla del 4%. Se me fue un poco la ría. La regla del 4% de lo que estuvimos hablando. Mira, este dato no lo tenía. Se publicó en 1998 en Trinity Study, Universidad de Estados Unidos, y sigue siendo referencia global para retirar el retiro anticipado. ¿Qué dice la regla del 4%? Si tenés un capital invertido, puedes retirar el 4% de ese capital por año ajustado por inflación. Eso es muy importante. Y ese dinero debería durar al menos 30 años sin agotarse. La clave, el dinero que no retiras sigue invertido y genera rendimientos. Y es muy importante que si querés que te dure mucho más tiempo, retirar un 3, un 3,5. Pero un 4, un 5% podés retirarlo sin ningún problema y te va a durar toda la vida. O más que toda la vida, todo el retiro. Ahora, ¿cómo se calcula tu número mágico? Esto es muy importante. ¿Cuánto dinero? El número mágico es cuánto dinero necesitas vos para retirarte. En este caso acá hay algunos ejemplos, pero los puedes hacer sin ningún problema. Si vos necesitas 500 dólares por mes, vas a necesitar 150.000 dólares. Si necesitas 1000 dólares por mes, 300.000, 1500, 450.000, 2000 dólares al mes, 600.000. Y esto es así. Si necesitas 4000 dólares al mes, vas a necesitar un palo 200. Si necesitas 8.000 dólares por mes, vas a necesitar 2 palos 400. Y esto es así. Si necesitas 10.000 dólares, estamos hablando de unos 3 millones de dólares, para que te des una idea. Si quieres tener 10.000 dólares por mes, 100% seguro, ¿no? De hecho, bueno, acá te lo dice. 3.000 dólares al mes, 900.000. Y 5.000 dólares al mes, 1,5 millones. Así que 10.000 dólares, 3 millones de dólares. Pero bueno, ya es avaricia, ¿viste? Tampoco es necesario tanto dinero si con 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 dólares puedes mantener una buena vida. En este caso te das un ejemplo práctico para Argentina, que hoy en día 1.000 dólares por mes tendrías
el equivalente a 1.430.000 pesos. Podés vivir bien si tenés familia y demás, capaz necesitas un poco más de dinero, eso es una realidad, pero en épocas donde la Argentina es más barata en dólares, si tenés 300.000 dólares y le sacás una muy buena renta, 1.000 dólares capaz es el doble de lo que es hoy. Obviamente, Argentina en crisis y totalmente fundida, ¿no? Eso está claro. Y acá hablamos de el interés compuesto como la octava maravilla del mundo. Esto, de hecho, no lo digo yo, sino que lo dice Einstein, supuestamente, ¿no? O sea, se le atribuyen a Epstein después. Epstein tiene nada que ver. Einstein. Después, bueno, son cosas que puede ser que las haya dicho, que no las haya dicho. Y que tenemos la paradoja del tiempo. El caso A sobre el caso B. La persona A invierte 1.000 dólares al año durante los primeros 10 años. Después para de invertir. O sea, nada más invierte los primeros 10 años 1.000 dólares al año. 1.000 dólares al año, no al mes. Por otro lado, la persona B invierte 1.000 dólares al año durante los últimos 15 años del periodo. Estamos hablando de que la persona A aportó 10.000 dólares de capital y la persona B aportó unos 15.000 dólares. Al final del periodo de 25 años, a una tasa muy baja, una tasa del 5% anual. Nosotros estamos hablando del 10% anual, del 12% anual. Solo al 5% anual, la persona A que empezó a invertir en el principio del periodo 10.000 dólares termina con 28.000. Y la persona B termina con 22.000, habiendo invertido 5.000 dólares más. Quien aportó menos dinero, pero antes, terminó teniendo más capital. Y esto es el poder de empezar a invertir joven. Si empezás a los 18, es un golazo. Pero no hace falta empezar a los 18. Puedes empezar a los 20, a los 25. Seguís siendo muy joven para empezar a invertir y tenés toda una vida por delante. Y en este caso te hace una pequeña simulación de interés compuesto al 10% anual, que es el rendimiento histórico del S&P500. Justamente te dice si arrancás con 0 de capital y cuánto invertís al mes. 100 dólares al mes, 200 dólares al mes, 300 dólares al mes, 150 dólares al mes. Y durante cuántos años lo haces. Esto es muy importante, obviamente. 20 años, 20 años, 20 años. Y si vos invertís 168 dólares al mes durante 30 años, ya vas a ganar 339.000 dólares. Invirtiendo bastante menos capital, de hecho, prácticamente casi la mitad, conseguís más capital en el mismo tiempo. Bueno, en el mismo tiempo, 10 años más, ¿no? Pero a la misma edad, empezando desde más joven, estamos hablando. Y acá te hace diferentes simulaciones de con cuánto dinero arrancas en estos casos y cuánto dinero empezás a invertir por mes durante cuánto tiempo. Para tener en cuenta algunas simulaciones de cómo se puede llegar a 200.000, a 300.000 dólares, que son más o menos objetivos realizables por las inversiones mensuales y por la cantidad de tiempo. Porque en este caso son 20 años lo que te tarda llegar y no es una locura de tiempo. No te estoy diciendo que tenés que empezar a los 20 años y terminar a los 60, invirtiendo 40 años de tu vida. No, son 20 años. Es algo realizable y llegable. Justamente, y esto es lo que les digo, el dato más impactante, que es 168 dólares al mes durante 30 años, genera más que 390 dólares al mes durante 20 años. El tiempo vale más que el dinero y que el esfuerzo. Cada año que tardás en empezar te cuesta el doble de esfuerzo mensual. Una barbaridad, muchachos. Por eso es muy importante empezar y tener dedicación al principio, aunque sean 50 dólares al mes o menos. Y acá lo que me gusta, simulaciones reales. ¿Qué necesitas según tu edad? Objetivo, acumular 300.000 dólares para retirarte a los 45 años. ¿Cuánto tenés que invertir según tu edad de arranque? Si empezás a los 20 años, necesitarías 246 dólares al mes para jubilarte a los 45. Esto es una jubilación a los 45, muchachos. Si ustedes quieren ser millonarios, se ponen otro objetivo. Esto si quieren tener 300.000 dólares de capital para tener 1.000 dólares al mes. Si empezás a los 22 años, que es la edad que yo tengo, tendrías 23 años de inversión hasta los 45. Con 300 dólares al mes llegarías. Si en vez de rendir un 10% anual es un 7, tendrías 452 dólares al mes. Ahora, si empezás de joven, 18, 20, 22 años, es alcanzable, muchachos. Es la realidad. Porque esto es el promedio mensual, pero vos, cuanto más años pasás, puedes después invertir más dinero porque te va mejor en el trabajo y demás. No es lo mismo lo que puedes invertir a los 20 años que lo que puedes invertir a los 35. Es así siempre. El dinero que ganás es muy diferente. A los 25 años tenés 20 años, hasta ese momento tenés que invertir casi 400 dólares. Ya empieza a ser exigente, es la realidad. Tenés 20 años nada más para invertir y tenés que poner unos 400 dólares al mes. ¿Es lograble todavía? Sí, pero empieza a ser más exigente. A los 28 años tenés 17, serían 530 dólares al mes. Ya vas a ser muy exigente, tenés que tener una buena capacidad de ingreso. Podrías extender tu jubilación de los 45 a los 50 sin ningún problema para que sea algo más razonable, para que llegues más holgado, unos 400 dólares al mes, unos 350, algo que más realizable. A los 30 años tenés 15 años por delante, deberías invertir 660 dólares al mes, es difícil. 35 años tenés nada más 10 años por delante, 1445, muy difícil. Y si empezás a invertir a los 40 años, deberías jubilarte de acá a 5 años, o sea, deberías invertir 4.300 dólares al mes. Es casi imposible, y la realidad es que si tenés para invertir 4.300 dólares al mes, vas a necesitar mucho más dinero que 300.000 dólares para jubilarte, porque tu nivel de vida es muy alto, probablemente gastes mucho dinero. En este caso te dice, ¿cuántos son 300 dólares en
Argentina hoy, si es algo lograble. Hoy con el dólar MEPA 1430 estamos hablando de que son más o menos unos 430.000 pesos al mes que deberías invertir. Para alguien que gana 2 millones de pesos estaríamos hablando del 21% del ingreso. Obviamente no es algo súper sencillo que lo haces de taquito, pero es algo fácilmente realizable. Perfectamente posible con una estrategia de finanzas personales ordenada, eso es decir, no malgastar dinero y demás. En este caso te dice cuánto puedes invertir al mes y cuánto dinero tendrías en 20 años, en 25 años o en 30 años, según esto. Obviamente si puedes invertir $1000 al mes, sos Gardel y en 30 años tendrías $2.200.000. Esto lo pueden sacar para tener capturas, que para mí es de lo más interesante que hay. Ahora vamos a hablar de opciones. ¿En qué podemos invertir y más o menos qué rentabilidades vamos a tener? En primer lugar tenemos USDT Staking, que es dejar criptomonedas, especialmente USDT serían dólares digitales, en staking, que es como si fuese un plazo fijo en dólares con un riesgo prácticamente muy bajo. Estamos hablando de una rentabilidad de entre el 6 al 8% anual en dólares. Esto lo pueden hacer sin ningún problema en BingX, que les deja el primer link en la descripción, que si se registran con mi link van a tener $250 en bonos solo por registrarse. Y además de eso van a estar participando por un sorteo de un iPhone. Solo con registrarte ya está participando. Después tenemos ONs en dólares, obligaciones negociables en dólares o bonos corporativos, justamente prestarle plata a empresas, que estamos hablando de entre un 7 y un 10% anual que puedes invertir, por ejemplo, en empresas como YPF, Galicia, Papa Energía y demás. Por otro lado, después tenemos la opción más segura de todas, que es comprar un ETF de bonos estadounidenses, que rinden un 4 o un 5% anual actualmente, pero son muy bajas. Ten en cuenta que descontando una inflación del 3% de Estados Unidos, te queda una rentabilidad baja en términos reales. De mis preferidas son el SP500, en este caso un CDR de SP500, lo puedes comprar con pesos sin ningún tipo de problema y tendrías una rentabilidad entre el 10 al 15% anual en dólares. Si invertís en algo más riesgoso, más volátil, mejor dicho, como es el Nasdaq, que es un ETF de las un ETF de 100 empresas de rubro tecnológico, en este caso puedes conseguir un 14, un 16, un 18% anual en dólares. En este caso, ¿dónde lo podemos hacer? Vamos a necesitar una cuenta en un broker. Para eso tenemos que utilizar una cuenta en un broker que esté regulado por la CNB, la Comisión Nacional de Valores. Yo utilizo Bull Market, que no solo obviamente está regulada por la CNB, sino que está hace ya 25 años en el mercado, una barbaridad. En este caso yo tengo justamente CDRs de Mercado Libre, Meta, Microsoft, el Nasdaq, QQQ y el SP500. Para comprarlo tienen que hacer en días hábiles, o sea de lunes a viernes en horario de mercado, que es de 10:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y tenemos que ir al sector de cotizaciones, el sector obviamente de CDRs, que los podemos comprar con pesos, pero están dolarizadas estas inversiones. Si el dólar sube, tu CDR en pesos sube, así que estás protegido. Y poner SPY. En este caso podrías comprarlo sin ningún problema, cada uno por 54.350 pesos. Eso sí, siempre pongan la orden en horario de mercado, si no les va a salir más caro por justamente poner la orden fuera del mercado porque no hay liquidez, para tenerlo muy en cuenta. Después obviamente también podemos invertir directamente en acciones individuales, como puede ser, en este caso te pone CDRs Apple, Google, pero bueno, acciones individuales y esto entran prácticamente lo mismo, donde es muy variable, puedes tener años muy buenos y también años más malos, pero en promedio si invertís en buenas acciones individuales vas a tener un rendimiento por encima del SP500. Esto obviamente también lo puedes hacer mediante Bull Market, mediante CDRs justamente. Y después tenemos Bitcoin, que rondaría un anual histórico entre un 20 o un 60% anual, pero esto es muy impredecible. Tenés años que te rinde un 200% y años que te cae un 70%. Es una realidad y todos conocemos lo que es Bitcoin y lo que es el rubro cripto. Acá nos hace, lo pueden frenar a ustedes si quieren verlo, nos hace una simulación de tu objetivo, $300.000 en 23 años. Esto es la simulación si tenés 22 años y estás viendo este video. Te hace año a año el capital acumulado, obviamente el aporte total acumulado, lo que vos vas a estar aportando a tu bolsillo, y el capital estimado con el 10% anual. Y la ganancia que se va a estar dando por los intereses. De hecho, al año 23, vos de tu bolsillo aportaste $83.000 y solo de ganancias fueron $254.000. O sea, por invertir desde joven, tendrías $250.000 solo de ganancias. Una barbaridad, muchachos. En el momento en el que el interés compuesto explota, alrededor del año 15, es como le dije yo, el capital que genera tus inversiones supera lo que vos aportás. A partir de ese punto, la bola de nieve rueda sola, muchachos. En este caso nos dice los 5 pasos concretos, que es calcular tu número mágico, abrir una cuenta de inversión, activa el staking en BingX, que es el exchange que les mostré para hacerlo, automatizar el aporte mensual para hacerlo todos los meses, revisar y rebalancea tu cartera cada 12 meses. En este caso te dice si el SP500 subió mucho, puede ser el momento de tomar ganancias y diversificar. En este caso yo eso lo hago. Tuve grandes ganancias en el sector de Bitcoin, en el sector de acciones, el SP500 especialmente, y rotea lo que sería rubro inmobiliario. De hecho, metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Espero que este video te haya servido, que la data esté copada y puedas realizar un plan de jubilación para vos mismo, más si sos joven. Y obviamente, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en un próximo video. Adiós.